Entonces comenzamos con este webinar cuyo título es Evolución y situación reglamentaria a los 10 años de Marcado C. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en estos 10 años? Lo primero, que diversas normas de productos prefabricados de hormigón se fueron incorporando de manera progresiva. Aunque indico 2007, habría que echar la vista atrás todavía más porque hay diversos productos prefabricados no estructurales como los bloques, los elementos para pavimentos o los tubos y los pozos que habían entrado anteriormente, por el año 2004-2005. La diferencia es que estos productos, como ya sabemos, generalmente van por sistema 4, es decir, el fabricante se autocertifica. Entonces, creemos que realmente la importancia del marcado C arranca en 2007. Pues en esos años van entrando de manera progresiva distintos productos prefabricados de hormigón con aplicaciones estructurales con marcado C. En este tiempo pues han sucedido otros hitos importantes relativos a la reglamentación que nos aplica. En 2008 recordaréis pues que entra la instrucción de hormigón estructural, que todavía hoy está vigente, que sustituye a la EH 98. Más adelante entra el marcado C obligatorio de las viguetas, lo que conlleva la derogación de las autorizaciones de uso, que es un tema que todavía hoy hay quien confunde y sigue exigiendo la presentación de una documentación que ya queda totalmente obsoleta, aunque habría que hacer ahí un matiz con el tema de las fichas técnicas. Más adelante, en 2013, la Directiva Europea de Productos de Construcción, que era el marco general que había regido todo este tema del marcado C, de la libre comercialización de productos, bienes y servicios en la Unión Europea, pues es sustituida por un reglamento de productos de construcción. Haciendo memorias, hicimos desde aquí un montón de acciones de divulgación. Y bueno, de manera continuada en el tiempo, porque es algo que defendemos siempre, y más allá de las coyunturas de la situación de cada momento, de que pueda haber una crisis en el mercado, la reglamentación, la normativa, sigue una velocidad de crucero. Y desde aquí, desde Andece, pues como asociación que representa al sector del prefabricado de hormigón en España, pues como explicaré más adelante, pues no nos queda otra que estar vigilantes, que estar activos, que defender con argumentos razonables la posición de los elementos prefabricados de hormigón. Y bueno, es algo que continuamente se está en revisión. Es decir, los ministerios, por ejemplo, las comunidades autónomas siguen funcionando. Los encargados de todas estas materias siguen actuando y debemos de continuar ahí. Y por hacer un poco pues, estructurarlo de alguna manera, los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación han sufrido modificaciones en este tiempo. Los eurocódigos estructurales, que son las normas que a nivel europeo definen los procedimientos de cálculo de los elementos estructurales o de las estructuras en su conjunto han seguido revisándose, han ido apareciendo nuevas normas, etcétera. Y luego, por otro lado, cabe destacar que ya en el horizonte, y esto es algo que estamos continuamente, de lo cual estamos continuamente informando, pues están ahí a la vuelta de la esquina, como puede ser el caso de las declaraciones ambientales de producto, de la implementación de la metodología BIM o del código estructural que sustituirá a medio plazo a la EH 08. No obstante, como decía, como no nos es imposible, no queríamos dedicar más de una hora a un webinar porque es el tiempo que entendemos razonable para que mantengáis la atención, lo hemos dividido en dos partes. Esta primera parte, que es de la que vamos a hablar hoy, pues es para hacer balance, para echar la vista atrás y ver con vosotros un poco cuál ha sido el avance que se ha producido, los hitos más destacados en este periodo. Entonces, bueno, el marcado C. Al final el marcado C, pues por dar unos rasgos característicos, lo primero que hay que decir es que los prefabricados de hormigón, en general, como concepto, como metodología constructiva que cubre una diversidad amplísima de aplicaciones en la construcción, pues
pocos productos ya quedan que no tengan marcado C, muy pocos. Y nos gusta siempre hacer una división entre aquellos que tienen una finalidad estructural de aquellos que no lo tienen. En el primer caso, prácticamente todos los productos pues están sometidos o tienen, los fabricantes tenéis que seguir lo que se llama un sistema 2+. Frente a aquellos elementos no estructurales, como es el caso de los pavimentos o los bloques, todo ello con algún matiz, que irían por el sistema 4, una autocertificación del fabricante. Luego también hay que destacar que hay algún elemento todavía que tiene norma, pero que no tiene marcado C, y esto hay que aclararlo. Incluso hay productos que no tienen norma y que tampoco se prevé que la vaya a tener en el corto o medio plazo. No hay ninguna iniciativa para que así lo tengan. Luego también hay que destacar, en el caso de los tubos y los pavimentos, que se han desarrollado y se están revisando, en algún caso en particular, lo que se llaman complementos nacionales. Hablaremos de ello más adelante, hay algún fabricante de tubos aquí presente y de pavimentos, con lo cual lo conocéis bien. Y luego también, por último, me gustaría un poco destacar la labor que hemos desempeñado aquí en la asociación, en cuanto a que tenemos una presencia, creemos que importante, destacada, y esto es fruto del esfuerzo pues de compañeros anteriores míos y ahora en el presente pues me toca a mí desempeñar ese papel, en una cantidad importante de comités, tanto a nivel nacional como europeo. Luego también me gustaría destacar el grupo de trabajo que tenemos con los organismos notificados, que ha sido yo creo que muy exitoso en cuanto a unificar criterios. Y luego otra de las herramientas que como fabricantes asociados tenéis a vuestra disposición, que es denunciar cualquier incumplimiento que observéis, del cual haya pruebas fehacientes de competidores que no estén cumpliendo el marcado C. Es algo que sorprende y que todavía hoy, pues lamentablemente, sigue existiendo. Bueno, ahí es una vía que se ha ido utilizando y que ha servido para algo, pero que incluso todavía hoy se observa que fabricantes, pues de manera totalmente consciente, no aplican el marcado C, y eso es una competencia desleal hacia quienes no cuestiones la reglamentación vigente. Como decía, haciendo una clara división entre aquellos prefabricados estructurales, pues como veis ya hay, son 16 normas, digo 16 que son las que se han desarrollado dentro del Comité Europeo, el 229, añadiendo otra que es la de sistemas de contención para carreteras, que va por otro comité distinto. Como veis ahí, no nos vamos a meter tampoco en detalle, pero casi podríamos decir que cualquier producto prefabricado de hormigón con una aplicación estructural tiene que cumplir marcado C. Vosotros evidentemente tenéis que saberlo. Mi mensaje cuando alguien me lo pregunta, pues bien sea una constructora, alguna dirección facultativa de alguna obra, el mensaje general es que en caso de que se encuentren con un prefabricado estructural en una obra y el fabricante no aporte el marcado C, que sospeche, que probablemente deba de tenerlo, pero luego hay que concretarlo. Y luego en cuanto a prefabricados no estructurales, pues hay una diversidad más amplia. Aquí la mayoría de productos o normas de producto nacen de otros comités sectoriales. Para el que no conozca un poco cómo funciona esto, de manera resumida, a nivel europeo, casi podríamos decir que el 90% aproximadamente, echando un número gordo, de las normas que nos afectan, tanto como fabricantes como en general, parten de Europa. Al final estamos en un mercado común. Podéis fabricar en España, pero comercializar, vender en países de nuestro entorno, y prácticamente todas las normas parten de Europa. Y en Europa hay constituido desde hace más de 30 años el Comité Europeo de Normalización, que a su vez pues tiene más de, creo que cerca de 300 comités. La mayoría son comités sectoriales. El comité en el cual nosotros estamos inmersos es el 229, que luego hago ahí un diagramita para que lo veáis, pero un poco para explicaros la dificultad que hay en cuanto al desarrollo, a la defensa de las normas, porque nosotros al final, como representantes de la industria española, pues somos un actor más dentro pues de un circuito en el cual hay otros países que invierten una cantidad casi diría exagerada de recursos técnicos que, por ejemplo, se dedican
solamente a la normalización. Hablo principalmente pues de Francia, de Alemania, que tienen comités nacionales muy potentes que luego pues en los comités europeos pues lógicamente si tú allí te enfrentas a 5 técnicos de otro país pues tú ahí estás en una clara condición de inferioridad, pero eso no quiere decir que si tú debidamente argumentas cualquier aspecto que ayude a mejorar la norma o que vaya en defensa de la industria que tú representas, pues que pueda salir adelante. Hay ejemplos de todo tipo. Pero bueno, volviendo otra vez aquí a este esquema, podéis ver ahí que hay una diversidad de productos prefabricados de hormigón muy amplia que, como digo, pues casi cubre no digo a la totalidad, pero ya quedan muy pocos productos que no tengan norma. Quizás en el caso de los productos no estructurales, al haber casi muchas más posibilidades, están innovando continuamente, aparecen productos en los cuales el prefabricado de hormigón, pues hasta hace bien poco no tenía cabida. Es una de las grandes consecuencias de la innovación, de la mejora en los procesos, en trabajar con mejores materias primas, pues ha conllevado que productos que hasta la fecha no eran prefabricables pasen a serlo y que a continuación de ellos sean normalizables. Me gusta poner el ejemplo de las tapas de hormigón, que es un producto que ahora veremos, tiene ya norma, pero todavía no cuenta con fechas de aplicación del marcado C, que cuando se iniciaron los trabajos, aquí hay una norma del año 94, una norma general, que está concebida fundamentalmente para las tapas de fundición, pues 15 años después se decidió a nivel europeo el estructurarla y crear normas específicas de productos, es decir, tapas de fundición, tapas de hormigón, tapas de composite, etcétera. Hay una parte que es la de tapas de hormigón. Yo tuve la oportunidad de intervenir de manera indirecta en el subcomité que ha llevado a cabo esas normas y cuando hicimos un poco la labor de recabar información del estado de aplicación en otros países, pues me sorprendió que un producto que aquí yo creo que ya está más que extendido, que en casi cualquier acera nos podemos pisar directamente una tapa de hormigón, pues le sorprendía incluso a otros prefabricadores de otros países que ese elemento se pudiera prefabricar en hormigón. Entonces, pongo este ejemplo un poco para llamar la atención sobre el hecho de que quizás productos que a nosotros tenemos totalmente claro que son prefabricables, en otros países todavía hoy no lo son. Y eso a veces supone un obstáculo pues a cualquier iniciativa de ampliar el alcance de una norma o incluso crear una nueva norma. Pero bueno, esos son temas que a nosotros no nos queda otro remedio que estar ahí encima y a los fabricantes al final bastante tenéis con llevar a cabo vuestra actividad y dentro de una rentabilidad. Pero bueno, lo cuento un poco a nivel anecdótico para revelar un poco la complejidad de trabajar en los comités europeos de normalización. Y como digo, bueno, en el caso de los estructurales, sabéis, los pequeños prefabricados pues son productos que igualmente están altamente normalizados. Voy a poner una serie de dudas habituales que yo creo que son interesantes que conozcáis para quien todavía hoy no se haya enfrentado a ello, porque en muchas ocasiones sois vosotros los que directamente recurrís a mí para aclararlo. Es una técnica que casi puedo decir que en el 100% de los casos suele surtir efecto. Es decir, cuando un cliente os está pidiendo el marcado C de un producto que no lo tiene. ¿No? Hago aquí un inciso porque me dice Jesús si le puedo convertir en presentador. Presentador solamente hay uno. Yo te dejaría que fueras el presentador, pero entonces me quitas el protagonismo. Al final de la intervención, de la presentación, abriré una ronda de preguntas. Nada, no hay problema. Continúo. Bueno, volviendo a lo que iba indicando, existe pues una costumbre que yo casi diría que cada semana o cada 2 semanas alguno de vosotros me llama, me escribe y me pregunta, me dice, me explica que en una obra determinada le están exigiendo que un producto determinado que no tiene marcado C, que se le presente el marcado C. Y esto ya es una primera fuente de conflictos. Y el cliente pues no se convence. Por mucho que le explicas, pues sigue insistiendo que quiere el marcado C. Primero hay que decir que el marcado C no es algo que vaya a la carta.
Es decir, el producto tiene marcado C o no lo tiene. Para saber si un producto tiene marcado C es muy sencillo. Ya digo que en este caso recurrís a mí y con una consulta por escrito y con el marchamo de Andeze, pues no he conocido hasta la fecha ningún caso que el destinatario, el cliente, pues no termine de convencerse. Entonces, bueno, os animo a que sigáis insistiendo en esa vía. Cuando haya algún problema, pues recurréis a mí de una manera pues más formal, vía email o incluso carta, se aclare. Para saber si un producto tiene marcado C, el proceso es muy sencillo. Primero hay que ir al boletín oficial del Estado. Esto es algo que tenemos siempre, la última versión publicada en nuestra página web. Voy a intentar abrir el enlace para aquellos que no os hayáis manejado, no tengáis la costumbre de acceder al apartado de la reglamentación de la web de Andeze. Bueno, aquí conoceréis un poco la página web, el menú que hay y bueno, seguramente el bloque más amplio con mayor contenido informativo es este de reglamentación. Aquí en el primer bloque, en el primer subapartado de marcado C, pues simplemente pinchando aquí, normas de productos de construcción y fechas de aplicación de marcado C, pinchando, se os debe descargar la última versión del BOE, donde se recoge la relación de productos de construcción que cuentan con marcado C. Simple y llanamente. Lo primero, para que un producto tenga marcado C, tiene que existir norma y que aparezca en esta relación que emite la Dirección General de Industria del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Ahora Industria pues se ha incorporado al Ministerio de Economía. Simple y llanamente. Habría que buscar la norma, la que fuera. Bueno, una duda que yo creo que ahora ya está más que superada, pero al principio, en las placas alveolares cuyo marcado C obligatorio entró en 2008, tienen una limitación que todavía hoy no se ha salvado y no hay a priori intención de cambiarla, que es que limita el alcance a 50 centímetros de canto. Alguno de vosotros prefabrica elementos con mayor canto. Bueno, muy fácil. Para saber si el producto tendría marcado C o iría por esta norma, por la 1168, primero habría que ver si existe, si está recogida en esa relación y a continuación ver si el producto entra dentro del objeto y campo de aplicación, que siempre es el capítulo 1 de las normas. Hay ocasiones que la norma, pues como sabéis, tenéis la obligación de tener la norma, aunque en la zona privada de la web tenéis una relación muy amplia de normas, muchas de ellas pues para consulta, pero al menos en el caso de las normas de producto, bajo las cuales os certificáis, tenéis la obligación de tener una versión vuestra. En cualquier caso, de cara al cliente, es muy fácil, es remitirle al menos el objeto y campo de aplicación o a lo sumo ir al capítulo 3 donde vienen las definiciones de los productos que a veces pues con el alcance, con el objeto y campo de aplicación no queda debidamente aclarado y hay que ir también a la definición para saber que realmente el producto entra o hay que descartarlo y por tanto no tuviera marcado C. Bueno, pues esto es una duda que era muy habitual tenerla en cuanto a que había fabricantes que decían, no, es que yo tengo también mis placas, pues las prefabrico hasta 63 centímetros de canto. Bueno, pues aunque suene un poco raro, hasta los 50 centímetros de canto deben de tener marcado C y a partir de 50 no deben de marcarse con marcado C. Y los productos estar igualmente controlados. Bueno, hay dudas que ya digo que aún así el cliente o el destinatario no termina de convencerse y yo lo que sugiero es que me hagáis una consulta por escrito y respondemos para justificarlo. Pongo aquí un ejemplo de una consulta que recibí la pasada semana sobre unas baldosas de 1,20 por 60 centímetros de dimensiones y bueno, muy fácil, siendo a la norma que teóricamente aplicaría, que es la 1339, en ella se dice que la longitud total no debe exceder de 1 metro,
entonces ya directamente una baldosa de 1,20 por 0,60 pues quedaría fuera del alcance. No obstante, como digo aquí, y cito literalmente, este elemento no se puede entregar con marcado C, aunque de forma opcional sí puede seguir la caracterización de algunas propiedades que sean relevantes para el fin previsto, según el procedimiento de ensayo que define la norma, como podrían ser la resistencia a flexión, resistencia al desgaste por abrasión, cumplimiento de las tolerancias dimensionales, etcétera. Es decir, el hecho de que no entre en la norma y por tanto no tenga marcado C no significa que tú al cliente le debas demostrar de alguna manera que el producto es fiable. Yo no quiero pensar en que este producto saliera de fábrica sin ningún tipo de control. Pues creo que sería perjudicial, pero al menos tienes esa libertad para de alguna manera demostrar o seguir aquellas características que realmente aplicarían. Esto a efectos prácticos yo diría que el control, porque el fabricante que hace baldosas de 1,20 por 0,60 al mismo tiempo hace o prefabrica baldosas que sí entran dentro del marcado C. Yo no quiero imaginarme que haya en la fábrica dos tipos de control, uno intenso para aquellos productos que tengan marcado C y al mismo tiempo otro bastante laxo, incluso inexistente para quien no lo tenga. Yo creo que es incluso mucho más eficaz el que el control sea el mismo, con la diferencia que un producto irá marcado, irá con el marcado C y el otro no. Bueno, el caso era un poco poner de manifiesto una opción que muchos de vosotros ya digo que seguís y que al final pues sirve para resolver problemas muy habituales. Luego otro producto que continuamente ha tenido ciertas interpretaciones distintas es el de los paneles de GRC. Los paneles de GRC es un producto, primero, que no tiene norma propia, pero de manera indirecta queda recogido en la norma de elementos para muros. La norma de elementos para muros es una norma que está concebida para el típico panel de hormigón armado, panel de hormigón, vamos, panel sándwich, que se utiliza como cerramiento, pero ninguna de las características que tiene está pensada para los paneles de GRC. Realmente no debería de aplicar, pero el objeto y campo de aplicación nos dice que esta norma europea aplica a muros de hormigón armado con fibras, cuyas fibras queden cubiertas por las normas europeas, con lo cual directamente o indirectamente los paneles de GRC ya quedan definidos, con lo cual cumple el primer precepto para que un producto deba de tener marcado C, que es que el alcance de una de las normas armonizadas lo refiera. Sin embargo, pues como digo, las características que hay que declarar o potencialmente declarables, pues no están pensadas. De hecho, hay una serie de normas que además también se han desarrollado dentro del Comité 229 que están hechas a propósito para los productos con marcado C, pues para caracterizar la resistencia a flexión, el contenido vamos, el grado de absorción de agua, etcétera. Nosotros que hicimos en su momento un poco pues para impedir o tratar de impedir las discrepancias que había en este caso y ver un poco, vamos, recabamos la información de los fabricantes y se seguían las dos vías distintas. Yo creo que una de las líneas más importantes de actuación desde la asociación en el campo de la aplicación reglamentaria es que el criterio sea el mismo, o sea, que no haya diversidad de criterios porque al final eso conduce a confusión y genera problemas que al final yo todo lo resumo a ser antieconómicos, al tener que estar justificándolo documentalmente, hacer pruebas que no quedan debidamente recogidas, etcétera. Entonces lo que hicimos fue una aclaración al respecto, en la cual, en resumidas cuentas, lo que veníamos a decir es que el producto quedara incorporado dentro de la norma 14992, que es la de elementos para muros, que además, pues salvo algún caso bastante excepcional, los fabricantes que hacen paneles de hormigón armado al mismo tiempo también están haciendo paneles de GRC, con lo cual todo se resume a incluir todos los paneles dentro del alcance de esta norma y que se marque con C. No obstante, es una solución, pues es un caso yo diría que es un caso único que tenemos,
pero en tanto no haya una norma propia o no se aclare cómo hacerlo, pues entendemos que esta debe de ser la práctica a llevar a cabo. Aún así, para quien le suene o lo haya llevado a cabo, estos productos antiguamente, antes de la entrada al mercado C, se podían certificar con lo que se llama el DIT o el DAO, el DIT que pide el Instituto Dardo Torroja o el DAO del ITEC de Cataluña, que son documentos de idoneidad técnica, no deja de ser una marca de calidad, por la cual, bueno, es un antecedente claro de lo que era el mercado C, pero que estaba hecho en su momento para productos innovadores. Todavía hoy se sigue requiriendo en algunos casos que el producto se entregue con DIT, que a veces es un poco que los proyectos se van replicando o que hay una costumbre a utilizar pues un tipo de exigencia reglamentaria, como sigue siendo también en algún caso las autorizaciones de uso, pero que es algo que ya queda obsoleto en el tiempo. Bueno, pues esto en su momento, cuando publicamos esta nota, informamos a los fabricantes de paneles de GRC, pues el Instituto Dardo Torroja siguió insistiendo en que esto seguía vigente. Bueno, pues aquel cruce de correos al final, con el uso de una palabra clave que fue la innovación como producto innovador, que el GRC ya es un producto más que extendido, pues dijeron, claro, ya no es un producto innovador. Y bueno, aquí está el último correo, en el cual pues reconocían que realmente pues quedaba fuera del alcance del DIT. Esto no impide que pueda haber alguna posibilidad de marca adicional, ya sea una marca de calidad, pero que vaya más allá del mercado C. O sea, no puede ser incompatible con el mercado C. El mercado C siempre va a prevalecer frente a otro tipo de marcas de rango nacional. Otro ejemplo muy claro que ha provocado numerosas consultas es el caso de los casetones o las bovedías utilizadas con nervio in situ. Estos productos, por su parecido con las bovedillas utilizadas con viguetas prefabricadas, pues no tienen marcado C. Y esto ya digo que todavía hoy, pasados casi 6 años desde la entrada en marcado C obligatorio de viguetas y de bovedillas, todavía hoy se sigue, no se termina por tener claro del todo. Aquí el objeto y campo de aplicación de la norma de bovedillas, la 15.037-2, es suficientemente clara. Dice que son bovedillas de hormigón, también de otros materiales, cerámicas, etcétera, que se utilicen conjuntamente con viguetas de hormigón prefabricado. Para otros usos distintos, pues no existe norma. Es decir, esto pues queda fuera. Bueno, pues esto ha suscitado, como digo, numerosas consultas, y una de las vías que siempre hemos utilizado cuando no ha quedado más remedio es dirigirnos al Ministerio de Industria, formular la consulta y que ellos al final nos certifiquen que el criterio que estamos presentando es el correcto. Son cartas que además todas van siendo volcadas a la página web, se distribuyen inmediatamente a los fabricantes afectados para su conocimiento y que entendemos que han servido pues para resolver numerosas dudas. Es decir, cuando no es suficiente con que ANDECE diga cómo se debe de aplicar, pues hay que elevarlo al máximo organismo, y en este caso el Ministerio de Industria. Hay otro caso muy llamativo, entre comillas lo de dudas, porque aquí no han sido dudas por un desconocimiento, sino que lamentablemente a veces ha sido por prácticas que entendemos incorrectas. Es el caso de las barreras. Las barreras y pretiles que se utilizan en los márgenes de las carreteras y de los puentes son productos que tuvieron 3 años de periodo de coexistencia. Sabéis que el periodo de coexistencia es un periodo que generalmente es 1 año, a lo sumo 2, y en este caso fueron 3, por el cual se concede a los fabricantes la posibilidad de aplicar el marcado C en cualquier momento. Es decir, hasta que no entra la fecha de marcado C obligatorio, lo puede hacer de manera opcional. Nosotros siempre recomendamos que cuanto antes anticipe, pues eso que ha ganado. No obstante, pues en muchos casos casi se espera al último momento para hacerlo. Esto es algo pues que lo observamos durante la entrada paulatina de productos con marcado C. Ahora ya
pues ya como quedan muy pocos productos que vayan a incorporarse a mercado C, en este caso solamente hay uno a la espera, que son las tapas de hormigón, pues es algo que ya queda en el pasado. Pero aquí hubo 3 años, ya digo, desde 2008 hasta enero de 2011, que estos productos podían marcarse con C. Pero llegó 2011 y seguíamos apreciando que había fabricantes que no aplicaban el marcado C, pero la respuesta habitual que se producía en estos casos era que no se lo pedían. Nosotros entendemos que eso es una justificación que, si queremos ser serios, rigurosos, no debería de valer y que además es fuente potencial de problemas. Y así ha sido, aunque lógicamente pues no seamos conocedores en la mayoría de los casos de esa información, pero que por cuestiones, yo creo que de encarecimiento del coste de las barreras, esto es un producto que la complejidad que tienen es que el marcado C no se limita simplemente a que un organismo externo verifique el control de producción en fábrica conforme a la norma, sino que estos productos deben de ser ensayados en unos laboratorios. En España solamente hay 2, y los ensayos, que son unos ensayos de impacto con un vehículo que incide a una velocidad determinada, con un ángulo determinado, se mide la reacción que ha tenido el sistema, se mide una serie de parámetros para ver un poco la deformabilidad, etcétera. Tiene un coste pues es muy elevado, y de hecho los pocos fabricantes que hoy tienen el marcado C lo hacen con royalties, con licencias de otras empresas extranjeras que han superado esos ensayos y que pues bajo un acuerdo de exclusividad los fabrican y comercializan en España. Bueno, pues esta exigencia de marcado C, pues desde arriba, desde las propias administraciones, incluso pasando el año 2011, 2012, hasta 2014 incluso, pues tuvimos que atender numerosas consultas pues reclamando que no se estaba aplicando, es decir, obras que se proyectaban incluyendo sistemas de protección de hormigón, pues no se exigía el marcado C. Entonces, mandamos una primera carta al Ministerio de Industria, en la cual pedíamos, bien aquí indicado, que aclarase, que nos dijera si realmente se aplicaba o no. Y nos decía que efectivamente las barreras y pretiles prefabricados de hormigón que se definen, que quedan incluidos en la norma 1317-5, están sujetos al marcado C desde el 1 de enero de 2011. Por tanto, el marcado C debe ser exigido por los diferentes agentes que intervienen en la realización de carreteras o puentes. Bueno, pues esto, que creíamos que debía de ser suficientemente rotundo, no enseñaba la fecha, pero esto creo recordar que era primeros de 2013, pues todavía no sirvió para corregir la mala praxis. Y tuvimos que enviar una segunda carta. Esta segunda carta la ampliábamos y en la cual añadíamos que había incluso proyectos anteriores al año 2011, que como entonces no quedaba reconocido el marcado C obligatorio, pues una interpretación, no sé si errónea o directamente interesada, eximía de que el producto tuviera que tener marcado C. El marcado C lo tiene que tener el producto en el momento en que se comercializa. Independientemente que el proyecto sea anterior a la entrada de la fecha de marcado C, pero el producto tiene que cumplir con lo que le aplica en el momento que se está vendiendo. Punto. No había más. Bueno, pues hicimos una segunda consulta al respecto y bueno, la respuesta del Ministerio de Industria fue igualmente concluyente. Todo esto pues se informó a las direcciones generales de industria, a las direcciones generales de carreteras. Digo aquí el agravante un poco que la mayoría de carreteras son de dominio público, con lo cual pues algún eslabón de la cadena fallaba. Pues afortunadamente el Ministerio de Fomento se lo tomó ya directamente en serio y en el 2014 publicó una orden circular de la Red General de Carreteras del Estado y bueno, ya fue ahí totalmente concluyente diciendo que las barreras de seguridad de pretiles, que podrán fabricarse en cualquier material, deban disponer siempre de marcado C. Todavía hoy, pasados 6 años largos de la entrada del marcado C obligatorio en este caso, pues en algún caso alguien se la juega y exige o acepta
que haya elementos que no dispongan de marcado C. Bueno, esto es objeto de denuncia. Y aquí pues hemos formulado una cantidad importante de denuncias. Luego pondré un ejemplo de fabricantes pues que no se quieren personar y de alguna manera pues canalizándolo a través de ANDECE, todo teniendo pruebas claras de que se está incumpliendo, que nos aporte pues algún tipo de documentación que nos deje totalmente claro que se está incumpliendo el marcado C obligatorio, y nosotros nos dirigimos a quien corresponda, ya sea a nivel estatal o a nivel autonómico, o directamente a la empresa constructora, de tal manera al menos para informar de que no se está cumpliendo con el marcado C obligatorio y que tome las medidas oportunas. Esto también ha sido, en la mayoría de los casos, pues ha servido pues para corregir esa situación. Y bueno, poniendo estos ejemplos, hay que llamar también la atención que todavía existen productos que no tienen marcado C y que tampoco se cree que lo vayan a tener. Esto además siempre parte de una orden a nivel europeo, de lo que se llaman mandatos que exigen que un producto deba de tener marcado C. Aquí ya es una cuestión casi diría política, de decisión de que un producto deba o no tenga marcado C. Por un lado existen productos que están normalizados, que están dentro de normas europeas, pero que no tienen marcado C por alguna razón. Es el caso de las traviesas, que al final, pues aquí son productos que se venden, en el caso español, pues directamente a ADIF. Es ADIF, la Administración Ferroviaria dependiente del Ministerio de Fomento, quien debe de homologarlas, y no hay posibilidad de comercialización. Es decir, si un fabricante nacional vende en Francia, tiene que pasar los criterios, los requisitos que tenga definidos la Administración Ferroviaria francesa. Hay otro caso que todavía no, casi diríamos, existe una norma, además del año 2004, que es la de elementos de mobiliario urbano, que no tiene marcado C y no se cree que lo vaya a tener. Pero por otro lado, y como decía, hay otra norma, que es la de las tapas de hormigón, que sí, que ya existe norma desde hace 2 años aproximadamente y que todavía hoy no queda recogida en ese listado que ponía antes, pero es algo que no tardará en llegar. Y por otro lado hay productos que no tienen norma y tampoco existe una iniciativa para tenerla, al menos a nivel europeo. Es el caso, como decía, de los casetones y las bovedías utilizadas con nervio in situ, los nichos o las dovelas para túneles. Podría esto ampliarlo a otros productos, pero bueno, por aclarar que existen todavía productos prefabricados que no tienen norma. Cabe una posibilidad que en algún momento le hemos planteado, como es el caso de los nichos. Los nichos además tienen la dificultad añadida que quedan dentro de lo que se llaman los reglamentos de policía mortuoria o sanitaria de las comunidades autónomas. Es decir, los fabricantes se encuentran con la dificultad de que cada comunidad autónoma, las 17 que hay en España, tiene sus propios reglamentos. En su momento pues hicimos una propuesta a los fabricantes, los 7-8 que en su momento declaraban hacer nichos para cementerios, y propusimos crear una norma nacional para unificar criterios. La verdad es que no prosperó, pero yo creo que es una iniciativa que en cualquier momento se podía recuperar, y tenemos la ventaja que al tener la secretaría del Comité de AENOR de normalización de prefabricados, pues sería relativamente sencillo y ágil llevarlo a cabo. Es una posibilidad que ya digo que se puede llevar a cabo dentro de ANDECE. Y bueno, un poco para acciones que hemos ido llevando a cabo en este periodo para unificar esos criterios. En su momento, yo creo que fue por el año 2010, ya vamos por la versión 9, decidimos publicar una ficha de control documental en la cual se sintetiza la documentación que el prefabricador debéis aportar en función del producto o los productos bajo los cuales tengáis marcado C. Esto, para quien no lo conozca, yo creo que es una vía bastante útil que puede servir para tratar de evitar en lo máximo posible a que el cliente os exija pues, o que el producto tenga marcado C cuando no lo tiene que tener, o que os pida documentos que no vienen al caso, etcétera. Bueno, todo esto aparece en la página web, es una ficha que se puede descargar y que vosotros directamente podéis cubrir.
y que animamos a que se incorpore o se añada al resto de documentación que entregáis de manera sistemática a los clientes. Aparte de eso, bueno, en el caso de los productos que van por sistema 2+, que interviene un organismo externo, que de alguna manera pues asume un papel de examinador, hace su auditoría anual, emite un certificado. En el caso de los productos que van por sistema 4, que es el fabricante el que se autocertifica, esto pues queda un poco ahí con cierta nebulosa. Entonces hemos hecho recientemente distintas propuestas a varios grupos de fabricantes, en particular a los de pavimentos, a los de tubos y pozos y más recientemente a los de paneles de GRC, a que desde aquí, desde Andece, hagamos una revisión documental, de tal manera que el fabricante nos aporte, esto siempre de manera voluntaria, el que lo quiera seguir pues adelante, el que no pues igualmente que siga procediendo como estime oportuno, pero aquel que quiera que sepa que tiene la posibilidad que a través de Andece nos encarguemos de revisar la documentación que está aportando para poder determinar si es correcta o no, y en caso pues que haya alguna incorrección se lo hagamos saber. Pues es algo muy habitual que las instrucciones de uso y seguridad no se aporten. Bueno, pues que en ese examen documental que hagamos desde aquí pues se corrija, y una vez esté todo conforme, que la documentación sea la correcta y cumpla con lo que el marcado C exige, pues emitamos desde aquí un documento, una ficha de control documental que se añada, se aporte a la documentación que se entrega a las obras. Esto todavía a fecha de hoy no hemos emitido ningún certificado, pero esperamos que en los próximos meses se inicien los primeros certificados y que sea una manera también de educar al resto del mercado a que no exija más de lo que realmente hay que exigir. También es una manera de hacer un poco de pedagogía. Yo también entiendo que en las obras, pues en cualquier obra se encuentran con infinidad de productos de construcción, de numerosa procedencia, y ni mucho menos se tenga por qué saber lo que aplica en cada caso. Entonces queremos un poco ayudar en esa manera e ir al final a unificar criterios de actuación. Creemos que es una vía que puede ser bastante exitosa. Y luego un poco, pues por ir explicando, vamos cumpliendo con el tiempo que tenía previsto esta hora. Bueno, pues ir un poco también explicándoos dónde estamos, qué hacemos, el valor añadido que supone el estar en Andece, aunque muchas empresas que todavía hoy prefabricadores nacionales que no pertenecen a Andece, de una manera indirecta también se aprovechan del trabajo que llevamos a cabo en la asociación. Yo creo que por destacar el hecho de contar con la Secretaría del Comité de UNE, lo que se ha conocido hasta ahora como AENOR, donde se gestionan todas las normas relacionadas con los prefabricados de hormigón, pues yo creo que es crucial. Según quede definido cualquier apartado, una norma, pues eso yo creo que puede afectar o no a la competitividad. Aquí hemos hecho en el pasado, a mí me ha tocado el pelearlo en numerosas ocasiones y espero que me siga tocando en el futuro, pues iniciativas que igual alguien plantea, otro experto que trabaja en cualquiera de estos comités, pues plantea añadir cualquier exigencia que eso pudiera perjudicar a los fabricantes, y aquí hay que hacer una labor ahí de contención, o incluso cuando algo creemos que no es práctico y que resulta antieconómico, pues igual se prepara una propuesta debidamente argumentada. En algún caso, pues como nosotros, en realidad en mi caso, yo no estoy en la fábrica, o sea, en muchas ocasiones no soy capaz de medir el impacto que puede tener desde el punto de vista operativo en la fábrica el que se añada o se incremente el control de determinado parámetro. Entonces ahí hacemos una consulta rápida y el fabricante o los fabricantes nos decís, oye, esto puede tener una implicación importante y hay que frenarlo. Bueno, pues el hecho de estar en todos estos comités, en algunos con un papel activo, en otros no tanto, porque no se puede estar en todos los sitios, pero un poco para que veáis la distribución de los principales comités, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, en los cuales pues nos toca estar vigilantes y cuando toque pues tener
una actividad importante. Vuelvo a poner un poco un caso anecdótico del subcomité europeo que ha llevado a cabo la norma de tapas, que es un trabajo en el cual pues estuvimos inmersos en los últimos años. Pues en el primer borrador de la norma se exigían 6 auditorías al año. 6 auditorías al año significa que cada 2 meses tienes al auditor, más luego una cantidad de ensayos pues descabellado. Bueno, pues no solo por nuestra insistencia para tratar de reducir eso, sino hacer una labor también de interactuar con otros expertos interesados en que eso no prosperase, pues se ha reducido a una sola auditoría. Eso pues es reducir el coste de las auditorías, más los costes que conlleva el que un técnico esté allí el día que toca la inspección, más mueve papeles antes, mueve papeles después, pues hemos conseguido reducir el coste aproximadamente por 6. Y era una simple frase en la norma que decía que había que hacer 6 auditorías al año. Una cosa, pues, vamos, que asusta al principio y se ha conseguido reducir. Entonces, un poco poner en valor el papel que a través de Andece se consigue llevar a cabo en estos comités. Pongo un caso exitoso, pero puede ser también en otros casos que intentemos que algo prospere, algo que algún fabricante o grupo de fabricantes nos diga que haya que corregir o añadir y que no prospere. Ya digo que al final somos una parte, el peso para que veáis que tenemos, por ejemplo, en el comité de prefabricados de hormigón, el 229, pues cuando hay cualquier revisión de una norma, se emite un voto, que puede ser positivo, negativo o directamente abstenerte. El peso que nos corresponde como organismo español o representantes de UNE en Europa creo que es aproximadamente un 8%. Es decir, un 8%, pues hay un 92% restante que si defiende otra postura distinta, pues impide eso. Pero bueno, no es tampoco lo habitual, suelen prosperar. Y luego también me gustaría destacar el trabajo que hemos llevado a cabo con los organismos notificados. Yo además, en mi caso personal, cuando me incorporo a Andeza hace ya casi 10 años, pues es esa fase en la cual se van introduciendo paulatinamente las normas de productos con marcado C, pues empezamos a advertir que cada uno de los organismos notificados lo aplica de una manera pues muy particular. Hay diferencias en cuanto a la interpretación de las normas y promovemos el crear un grupo de trabajo. Además no había intención de crear un grupo de trabajo, sino de reunirnos una vez, explicar un poco el problema. Bueno, pues este grupo de trabajo empieza a funcionar, interviene también el Ministerio de Industria, un poco aquí haciendo un papel de vigilancia de lo que se va llevando a cabo en ese grupo de trabajo, y este grupo de trabajo pues ya se lleva reuniendo 9 años y en el cual pues yo creo que ha sido realmente exitoso, porque poner en la misma mesa a 8 empresas que no dejan de ser competidoras, que entre ellas pues también se captan clientes, intentan defender su negocio, bueno, pues que tengan un espíritu constructivo. Han sido muy colaboradoras, han trabajado en aras de unificar criterios en cuanto a la labor que ellos hacen de examinadores, y luego los prefabricadores sepáis qué es lo que se les va a exigir. Y creo que es un grupo el único que ha tenido continuidad en el tiempo. O sea, muy pocos sectores, yo creo que hay otros 2 sectores donde se llevó a cabo una idea similar, pero que no han tenido continuidad en el tiempo. Al menos aquí pues hemos conseguido que cada cierto tiempo, con cierta periodicidad, nos solemos reunir 1 o 2 veces al año, pues que haya un espíritu, ya digo, el colaborador y que lleve a cabo. Lo más importante yo creo que se ha conseguido en este grupo de trabajo son las guías de marcado C, que muchos de vosotros utilizáis, que son documentos que están a libre disposición en la página web, que incluso han adquirido tanto peso que yo sé por parte de algún organismo notificado que cuando han pasado las auditorías que ellos tienen que pasar con ENAC, con la Entidad Nacional de Acreditación,
pues les han puesto incluso una no conformidad por no cumplir la guía o sea, como prevaleciendo la guía por encima de las propias normas. Tampoco queríamos llegar a tanto, pero no dejan de ser unos documentos que explican con toda la definición posible cómo llevar a cabo las auditorías de mercado C. Y son, bueno, documentos que se han ido actualizando con el tiempo. Luego también se consiguió en su momento, lamentablemente no es un caso muy habitual, empresas que tienen varios centros, pues que se reduzcan las inspecciones. Es decir, un fabricante que, por ejemplo, tenga 8 centros productivos, pues no visitar los 8 centros cada año. Bueno, pues se desarrolló un criterio, un procedimiento un poco que explica cómo reducir, siempre y cuando se cumplan una serie de condicionantes, pues que en lugar de visitarlos todos, se puedan reducir al año. Por ejemplo, al final que cada ciclo de 3 años pues se hayan visitado todos los centros, algo lógico. Pero bueno, yo creo que esto es algo, una consecución pues exitosa de trabajar en Andece y que los organismos notificados pues han aceptado y que el Ministerio de Industria pues entendió lógico y que ha estado funcionando y que bueno, más recientemente se ha revisado este documento. Y otra consecución que tuvimos fue el registro de empresas con marcado C. Desafortunadamente esto pues al final se tuvo que dejar de publicar, estuvo durante 2 años y no dejaba de ser una lista de los fabricantes que tuvieran marcado C. Esto era útil en la medida que aquellas empresas que todavía en su momento y hoy no tuvieran el marcado C, pues no vinieran recogidas. Digo lamentablemente porque al final esto exigía que todos los organismos notificados se comprometieran a que cada 2 meses, 3 meses a lo sumo, nos enviaran la información actualizada de los clientes que tenían y que se incorporasen a una única lista. Y bueno, pues al no conseguir ese compromiso por parte de todos, pues no tenía mucho sentido el mantenerla. No obstante, cuando hay se detecta algún fabricante de vosotros, nos advierte de que un fabricante de la zona, competidor suyo, no lo está teniendo marcado C, directamente nos dirigimos a estos 8 organismos notificados y nos certifican si tienen o no tienen marcado C. Y es un poco la vía que inicia el que podamos hacer una denuncia o no. Este es un caso, además, de denuncias. En su momento, pues un fabricante de Castilla y León nos indicó que 3 fabricantes que estaban vendiendo viguetas en un caso y bovedillas en otros 2 casos no tenían marcado C. Nosotros, pues, dejando atrás al fabricante que no se quería revelar, pues hicimos la denuncia correspondiente a la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León para informarle de lo que había y esta puso en marcha las actuaciones oportunas para corregir la situación. Esto no te garantiza que se vaya a erradicar el problema, pero es el inicio para que quien tiene encomendado el evitar que esto se produzca, estas prácticas ilegales, pues ponga en marcha las actuaciones que correspondan. Y bueno, un poco por ir ya cerrando la intervención y resumiendo otros hitos de este periodo, bueno, recordaréis que hace ya casi 4 años, en julio de 2013, entró el Reglamento de Productos de Construcción. En su momento pues hicimos una labor constante para ir informándoos de cuáles eran los pasos que tenéis que dar para adaptaros a ese nuevo reglamento de productos de construcción. Y bueno, lo más importante no dejó de ser que introducía unos pequeños cambios. El más importante quizás era que en la declaración C de conformidad, que es un documento que ya no tiene valor ninguno y que no se debe de entregar, aún así todavía hoy algún fabricante en esta labor que estamos empezando a hacer de revisión documental, pues nos lo aporta y la aclaramos que es un documento que debe ya de anular, era sustituida por la declaración de prestaciones, que son documentos que entiendo que ya tenéis adaptados con vuestros propios datos y que además desarrollamos una serie de plantillas tipo para poder cubrirlas.
A mí me tocó hacer una labor de revisión de, yo creo que a más de 30-35 empresas en su momento de revisión de datos para que estuviera conforme a lo que establece el reglamento de productos de construcción. El otro documento que no ha sufrido modificaciones es el etiquetado marcado C. Y luego hay otro importante que todavía hoy no se conoce y en algún caso pues se vuelve otra vez a aludir a la coletilla de que no me lo piden, pero creemos que es fundamental que se entregue de manera sistemática, que son las instrucciones de uso y seguridad. ¿Qué es esto de las instrucciones de uso y seguridad? En la mayoría de los casos, sobre todo en los productos no estructurales, vosotros los fabricantes no intervenís en el montaje, pero como casi cualquier producto de consumo, se debe de acompañar de unas instrucciones de uso y seguridad. Es algo que anteriormente no venía de ningún sitio recogido, pero que con la entrada en vigor del reglamento de productos de construcción se establece que sea así. Nosotros en su momento, pues dado que dentro de Andeze, pues a lo largo del tiempo se han publicado numerosas guías, manuales que son de libre acceso, pues le hicimos una propuesta al Ministerio de Industria para que aquellos productos que sí que vienen recogidos en alguna de estos manuales, pues quedaran directamente validados como documentación, como instrucciones de uso y seguridad. Y es algo que, bueno, que queda ahí recogido y que en el caso pues, de productos como los tubos, los pavimentos, etcétera, bloques, que hay guías, que ya digo que quedan en nuestra página, muchas de ellas se pueden descargar directamente en nuestra página web, aquí en el apartado de publicaciones. Para el que no lo sepa, bueno, pues guías internas ahí aparecen y que se pueden coger de manera directa o, por otro lado, pues si el fabricante quiere adaptarla a personalizarla de algún modo, pues que lo pueda hacer directamente, pero que es una manera de agilizar y tener un documento que es, en cualquier caso, obligatorio y que queda recogido en el reglamento. Y otro hito importante, yo creo que aquí tampoco cabe añadir mucho más, que en este periodo entró la EH 08 a finales del año 2008, es la primera instrucción que le concede ya un tratamiento no muy extenso, pero que ya introduce una serie de consideraciones particulares para los productos prefabricados de hormigón, que ahora mismo estamos trabajando de manera intensa en su revisión para que aparezca un nuevo código estructural. De esto hablaré en la próxima sesión, porque requiere un poco más de tiempo para explicaros un poco en qué situación está. Y bueno, todo esto sabéis que de manera periódica, cada 2 o 3 meses, cuando se producen ciertas modificaciones normativas que nos afectan, pues se os envía a través del boletín técnico. El que no lo reciba de vosotros me manda un correo y le suscribo directamente. Bueno, pues hacemos un resumen de los principales cambios para que estéis de manera actualizada siempre informados. Esto hay que entrar en la página web, en la zona para asociados. También el que no conozca las claves que tiene de empresa también me las puede pedir y se le facilita. Y esto es una información que es imprescindible que conozcáis. Y luego un poco ya, y creo que cumplo perfectamente con el tiempo que había calculado, pues por ir concluyendo. Aquí entendedme que yo no estoy en la fábrica, yo no piso muy habitualmente el barro, es decir, no sufro las dificultades que puede tener esto, pero yo creo que después de 10 años, así a modo de conclusión, creo que el marcado C ha debido de servir para mejorar, para ofrecer al mercado productos pues una calidad mayor. El hecho de tener un procedimiento, el tener que de manera continuada en el proceso productivo, el vigilar, el ensayar, el controlar que el producto cumple con ciertas dimensiones, que no se excede las tolerancias, esto ha debido de conducir a tener un producto mejor que ofrecer al mercado. Yo me acuerdo una anécdota al principio, creo que era un fabricante de prelosa armada, que bueno, estaba asustado cuando entró esto en el marcado C. Y me decía, joder, llevo toda la vida haciendo las prelosas, me va a decir ahora estos de Europa que cómo tengo que hacerlas. Y yo no vendo en Europa. Digo, bueno, sí vendes en Europa. Aunque vendas enfrente de tu nave, estás en Europa y tienes que cumplir aquí. Y bueno, pues recuerdo que fui a la inspección, a la primera auditoría que tuvo, me permitieron acompañar al organismo de certificación y al final pues dijo, joder, pues
aspectos que no controlaba y que le habían supuesto un gran número de piezas defectuosas, pues simplemente con cumplir con lo que le dice la norma, pues le iba a ayudar a evitarlo. Esto, bueno, en el mejor de los casos. Ya digo que yo no experimento y no trabajo dentro de las fábricas, pero yo creo que es algo que ya se tiene más que asumido y que bueno, tampoco a nosotros nos gusta hablar de calidad cuando es algo que tienes que cumplir sí o sí. Luego, por otro lado, sí que nos gustaría seguir insistiendo en que es fundamental seguir unificando criterios, el seguir interviniendo en estos grupos de trabajo, comités, tener también la confianza del Ministerio de Industria, que ya digo que en la totalidad de los casos cuando se les ha enviado las cartas, les ha mandado pues estas denuncias por incumplimiento de marcado C, pues lo acepta con los ojos cerrados. Esto es una confianza que se gana con el paso de los años trabajando de manera correcta y bueno, haciendo un poco esa labor de intermediación con vosotros las empresas. Luego, bueno, las marcas de calidad, no hemos hablado de ello, el próximo día me gustaría un poco más extenderme, pero entendemos que aunque el mercado es lamentablemente el que tenemos, en el cual pues prima en la mayoría de los casos el precio y esto pues va un poco reñido con el ofrecer una calidad añadida, pero todavía confiamos en que de alguna manera aquellos fabricantes que quieran diferenciarse pues tengan la posibilidad de ir por aquí, pero ya digo que hablaré el próximo día. Y luego, sobre todo, a mí me gustaría terminar un poco con este mensaje, que debemos de convencernos de que el prefabricado de hormigón es un buen producto, siempre y cuando se hagan las cosas bien, por supuesto. Pero aludiendo a un amigo arquitecto, citaba esta frase. Nosotros al final estamos dentro de lo que se llama construcción hormigón, pero tenemos... Yo creo que poco nos parecemos a lo que es la construcción in situ, la construcción convencional. Pues él en una ocasión le escuché en una jornada decir que hacer un mal prefabricado es tan poco habitual como hacer un buen hormigón in situ, es decir, una buena construcción in situ. Entonces, bueno, tenemos todas las bases para hacer un buen producto, pero también tenemos que saber defenderlo y que ese valor añadido que ofrecemos con productos que están controlados, que en el caso de los estructurales cada pieza tiene su ubicación y si la pieza no encaja, el principal afectado vamos a ser nosotros mismos, es decir, hacemos todo lo posible para que el producto cumpla y encaje en el lugar que se le prevé. Bueno, pues eso hay que saber explicarlo y saber defenderlo para que cada vez más pues, se nos vaya reconociendo como el potencial que tiene el prefabricado todavía y que debería un poco de mejorar la cuota de mercado que todavía hoy tiene. Esto yo creo que debemos de saber convencernos antes nosotros mismos. Y luego un poco, bueno, ya también a modo de conclusión, pues los que estáis hoy ahí presentes sois asociados de Andece, pero me gustaría un poco hacer valer el hecho de pertenecer a la asociación que desde hace más de 50 años representa el sector del prefabricado. Lógicamente, cada empresa, pues su día a día le impide el tener un papel activo, incluso pues seguir los correos, las informaciones que os llegan. También de agradecer el hecho de que estéis ahí hoy asistiendo. Pero bueno, estamos nosotros para hacer esa labor, para canalizar todas esas necesidades que requieren el que tengamos un papel activo en, ya digo, todos esos comités, etcétera. Bueno, vamos a seguir ahí. Ojalá Andece, ojalá la industria siga creciendo y que el mercado, como decía ahora mismo, pues reconozca las ventajas que aporta el prefabricado. Al final nos vamos a beneficiar todos. Y bueno, como ya avanzaba, dentro de 2 semanas, el martes 23 a la misma hora, os enviaré nuevamente pues, el enlace, la manera de conectaros. Espero que volváis otra vez a participar y ya nos centraremos un poco en lo que viene en los próximos años. Un poco explicaros cuál es la situación, el implicaros en la medida de lo posible, un poco pues para que sepáis cómo va a estar este tema, todos estos temas que nos van a afectar de manera directa. Y con esto, bueno, ya indicaba ahí, tenéis la página web, toda esta información se va, o la práctica totalidad de la información se va colgando.
Y bueno, me podéis hacer ahora alguna pregunta. Voy a habilitaros el audio o incluso el chat para los que estáis ahí detrás. Si alguno quiere hacer la pregunta viva voz, pues que me lo diga por escrito y le habilito el audio o directamente en el chat. ¿Alguna pregunta?